Buenos días, bienvenidos a Bracken Books. Acaba julio, estamos con todo el verano y bueno, me voy a tomar unas vacaciones durante este agosto, pero para compensar el programa de hoy promete ser especialmente rico, largo y bueno, con sustrato. Pues nada menos que vamos a tratar la reseña y análisis de la séptima y última novela de Harry Potter. Agarraos fuerte porque la lucha entre Harry y Voldemort se encamina hacia su final. ¡Vamos allá! Pequeña descripción del libro. Harry Potter y las Reliquias de la Muerte es el séptimo y último libro de la saga, publicado en 2007 en inglés y en 2008 en castellano. El libro fue un absoluto récord de ventas. Todo el mundo quería saber cómo acababa la historia que había atrapado a tantos y tantos lectores. Todos querían saber si Harry vivía o moría al final, o qué pasaba con sus personajes favoritos. La Pottermanía estaba en su máximo apogeo y las colas alrededor de las librerías se sucedieron en un fenómeno fan alrededor de un libro sin precedentes en la historia. De hecho, por aquella época salió en la prensa la alucinante noticia de que J.K. Rowling era la primera persona en la historia en haber ganado más de $1.000 millones, que se dice pronto, escribiendo libros. Y bueno, este séptimo volumen en cuestión es bastante voluminoso, de 638 páginas en castellano, pero como todos se lee muy ágil. Decir que la traducción de este es francamente mejorable, la verdad. No lo sé, a lo mejor mi copia, que es de las primeras ediciones, pues bueno, era así y luego haya mejorado un poco. Pero lo cierto es que en algunos fragmentos memorables, pues es muy mejorable. Pero bueno, nada es perfecto, desde luego. No creo que tengáis ningún problema en encontrar este Harry Potter y las Reliquias de la Muerte en cualquier librería, porque sigue siendo un éxito de ventas y se sigue, por tanto, encontrado en cualquier lugar. ¿Qué sabemos del autor? J.K. Rowling tuvo un éxito abrumador con Harry Potter. Sus 7 libros cautivaron la imaginación de millones de fans, pero esto, claro, tiene un reverso negativo. Y es cómo seguir su camino, su trayectoria de escritora tras este fulgurante éxito. ¿Acaso estaba atada ya por siempre a la literatura fantasiosa y juvenil? Es muy conocida la anécdota de Arthur Conan Doyle, flamante creador del detective Sherlock Holmes, y que tuvo que matarlo varias veces en sus libros porque le había cogido tirria al personaje de Holmes, pero es que la gente quería más y más de Sherlock, y bueno, así que Arthur Conan Doyle acababa matándolo, resucitándolo un poco preso de su personaje. Rowling estaba decidida a que esto no le sucediera a ella y decidió que no iba a escribir más libros sobre Harry Potter y que probablemente tampoco sobre el mundo mágico. Y bueno, 10 o 15 años después, más o menos podemos decir que lo ha cumplido. Y fijaos qué curioso que su siguiente novela, de género negro, y que la verdad es que yo no he leído, pero que se tituló El canto del cuco, tuvo también un gran éxito entre crítica y público. Eso sí, el autor de El canto del cuco era un supuesto y desconocido Robert Galbraith, que era el seudónimo bajo el que se ocultó Rowling. Solo tras el éxito inicial, esta mujer, J.K., confesó que el libro en realidad era suyo, que lo había escrito ella. Así pues, tras este segundo éxito y además anónimo, podemos decir que la Rowling se ha consumado como una de las escritoras más talentosas y de moda en lengua inglesa. También ha colaborado en el guión de las películas de la saga Animales Fantásticos y Dónde encontrarlos, una serie de películas ambientadas en el mundo mágico, pero con la acción enmarcada mucho antes de la historia de Harry, aunque bueno, hay personajes comunes y situaciones comunes. Las pelis, estas de Animales Fantásticos y Dónde encontrarlos, están bastante bien. De hecho, la primera, cuyo guión es de la Rowling al completo, me parece mejor película que las de Harry Potter, mucho más fresca.
Pero bueno, no todo han sido grandes éxitos tras la publicación de estos 7 libros. Rowling también autorizó y supervisó el texto de una obra de teatro ambientada justo donde acaban las Reliquias de la Muerte. La obra se titula El legado maldito y en ella los hijos de Harry Potter se verán implicados en una trama misteriosa, pero bueno, la verdad es que es una tremenda mierda y lo que está maldito es ese libro. Pero bueno, obviemos su existencia. Vamos pues a la primera cita de la novela que hoy analizamos, Las Reliquias de la Muerte. Hay que recordar, como siempre, una vez más, que en estos programas de Potter vamos a analizar la novela y que por tanto el programa estará sembrado de spoilers, así que si no has leído Las Reliquias de la Muerte te recomiendo pausar el audio y continuarlo después de haber concluido su lectura. Como digo, leo la primera cita de la novela. Dígame una cosa, pidió Harry. ¿Esto es real o está pasando solo dentro de mi cabeza? Dumbledore lo miró sonriente y su voz sonó alta y potente. Pese a aquella reluciente neblina descendía de nuevo e iba ocultándole el cuerpo. Claro que está pasando dentro de tu cabeza, Harry. Pero ¿por qué iba a significar eso que no es real? Breve sinopsis de la obra. ¿De qué va? En 2 frases. Tras la muerte de Dumbledore, el mundo mágico se encuentra al borde del colapso y Lord Voldemort a las puertas de conseguir todo el poder. Pero eso no preocupa a Harry, Ron y Hermione, que están decididos a seguir adelante con su misión de destruir los fragmentos del alma de Voldemort, los Horrocrux. Las víctimas se suceden, las aventuras de los 3 amigos también, y poco a poco van consiguiendo sus objetivos. Entre medias, las dudas y secretos que Dumbledore no contó a Harry cuando el anciano profesor vivían ponen una nota de resentimiento y de miedo en Harry. ¿Por qué Dumbledore no le contó nada acerca de su truculenta relación con el mago oscuro Grindelwald? ¿Tuvo algo que ver el anciano director con el mal? Además, mientras buscan y encuentran y destruyen los Horrocruxes de Voldemort, otro misterio se desencadena. ¿Podrá Harry coleccionar las 3 reliquias de la muerte para convertirse en el Señor de la Muerte y congregar el poder suficiente para matar a Voldemort definitivamente? El fin de la saga mágica concluirá con una vibrante batalla entre los muros de Hogwarts. Los personajes de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. En este último volumen de la saga de Harry Potter nos introducen personajes nuevos más allá de algún que otro secundario como Xenophilius Lovegood, el padre de Luna, pero bueno, que en modo alguno es relevante para la trama. Lo que sí hay son 2 personajes que han sido muy importantes a lo largo de los 7 libros y que tendrán una historia más avanzada, más grande en esta novela, en Las Reliquias de la Muerte, y de los cuales vamos a hablar detenidamente en el programa. Me refiero, claro está, a Albus Dumbledore y a Severus Snape. Albus Dumbledore cumple en todos los libros, por lo menos los 6 libros anteriores, el papel de mentor de Harry Potter. Su rol es el de sabio y como figura de autoridad que resuelve los problemas. Son un clásico las charlas entre Potter y el director del colegio al final de cada libro. Es cierto, también es verdad, y creo que ya lo comenté en algún que otro programa anterior, que Dumbledore pronto se muestra como un sabio falible. Concretamente, a partir del 3er libro, los problemas no acaban de resolverse nunca bien. En el 3º, Sirius tiene que escapar del ministerio como un prófugo porque Dumbledore no es capaz de demostrar su inocencia. En el 4º, Voldemort vuelve a la vida y al poder con un plan trazado ante las mismísimas barbas del director. Y en el 5º, Sirius Black muere por la falta de confianza de Dumbledore en Harry.
Finalmente, en el sexto, qué decir, ¿no? No solo fracasa en el intento de encontrar un Horrocrux, sino que además es asesinado por Snape. Aunque bueno, esto último tiene truco, como luego veremos. En fin, que al Dumbledore que nos encontramos a lo largo de la saga es el mago más brillante y eminente y el sabio que ayuda siempre a Harry, pero bueno, también falla. Aunque eso no quita para que siempre le percibamos como el mago brillante que es. Y consigue grandes logros, enseña muchas cosas a Harry y siempre es un referente de justicia y bondad. Pero claro, al final Dumbledore muere en el sexto libro y la gente, cuando otros mueren, reacciona siempre de dos maneras que Rowling refleja muy bien en las Reliquias de la Muerte. Primero, venerando al fallecido y cantando sus proezas y logros, para justo después criticarle. Y eso es justo lo que sucede. La odiosa periodista Rita Skeeter escribe un libro sacando todos los trapos sucios del director, que no son pocos a lo que parece. En primer lugar, descubrimos que el Dumbledore más joven era bastante egoísta y engreído. Quería triunfar, quería demostrar su inteligencia y sus dotes mágicas insuperables. Pero una tragedia familiar lo recluyó en casa, impidiéndole deslumbrar al mundo mágico con su talento. Sin embargo, Dumbledore aprovechó el tiempo recluido junto a su familia para hacerse amigo y, según ha desvelado la Rowling poco después, amante del segundo mago tenebroso más grande de la historia después de Voldemort. Sí, Dumbledore se hizo novio de Gellert Grindelwald. Juntos, Grindelwald y Dumbledore trazaban planes de conquista y de servidumbre de los Muggles por el bien mayor, o eso decían ellos. En honor a la verdad, estos ramalazos autoritarios y malignos de Dumbledore duraron lo que duró su romance veraniego con Grindelwald, que finalizó con una tragedia terrible. La hermana menor, Adriana, falleció en una disputa entre Dumbledore, su hermano Aberforth y Grindelwald. El destrozado Dumbledore sacó una buena enseñanza de eso. Hay que valorar más a la familia y el amor, y el poder es peligroso. Tanto es así que Dumbledore, un mago de enorme habilidad mágica, el que más, rechazó siempre una y otra vez las ofertas que recibió para encabezar el Ministerio de Magia. Él prefería enseñar en Hogwarts, prefería la modesta vida del profesor, alejado del poder que tan mal había sabido gestionar. Esto es muy sorprendente y relevante, desde luego que sí. Muestra de forma indirecta algo que está bastante estudiado, y es que solo acceden al poder político aquellos que son capaces de mentir, trepar y traicionar a sus rivales y compañeros, los mejores, los más mentirosos y traicioneros. Es decir, que los que moralmente son peores, porque cualquier persona que actúa de forma ética es expulsada de la política. Simplemente no vale para ello. En un momento de la novela, hacia el final, en la típica charla entre Harry y Dumbledore, este le dice lo siguiente a Harry. Es curioso, Harry, pero quizá los más capacitados para ejercer el poder son los que nunca han aspirado a él, los que, como tú, se ven obligados a ostentar el liderazgo y asumen esa responsabilidad y comprueban, con sorpresa, que saben hacerlo bien. Pues sí, Dumbledore pasará toda su larga vida traumado por los acontecimientos de su juventud, porque el tiempo no cura las heridas ni rompe los sentimientos fuertes, parece que quiere decirnos Rowling en este libro. Y eso es algo que veremos mucho mejor en el personaje del profesor Snape, concretamente en un capítulo, La historia del príncipe, que se titula, que es de lo mejorcito de la saga y es además germen de un interesante debate sobre la figura de Snape. Primero vamos a situar un poco mejor al personaje. Conocemos a Severus Snape desde el primer libro y desde el primer capítulo que aparece, empezamos a odiarlo un poco.
Snape es malo, es siniestro y venera las artes oscuras, o eso parece. Además, maltrata a los alumnos, tiene favoritismos hacia algunos, especialmente hacia los de Slytherin, y desprecia a otros, especialmente a Harry Potter. Y bueno, durante todos los libros estará tratándolo mal, burlándose de él y haciéndole la vida lo más insufrible que puede. Tanto es así que en el primer libro de la saga, en la Piedra Filosofal, pasamos media novela pensando que el malvado es en realidad Snape. Y bueno, no será la última vez que esto suceda. A medida que avanzan los libros, conocemos que parte del odio que Snape profesa hacia Harry es porque le recuerda mucho a James, su padre, con el cual, pues bueno, tenía una rivalidad manifiesta. De hecho, se odiaban. Y no solo por culpa de Snape, James y sus amigos, los merodeadores también eran bastante despreciables en algunas ocasiones. Esta animaversión será muy relevante en el descubrimiento que vamos a hacer en este séptimo libro. Pero antes vemos cómo Snape mata a Dumbledore a sangre fría y huye de Hogwarts para engrosar las filas de Lord Voldemort. Siempre a lo largo de las novelas, Dumbledore manifestó que confiaba ciegamente en el profesor Snape, como si estuviera convencido de que algo lo hacía estar en el bando de la luz y no en el de la oscuridad. Claro, hasta aquí el lector encuentra a uno de los personajes que más odia de toda la saga en el profesor Severus Snape. Hasta aquí es que no hemos dicho una sola cosa buena de él. Y la séptima novela se inicia de hecho con Snape tendiendo una emboscada a Harry, desfigurando a George Weasley e instaurando un régimen de terror en Hogwarts. Es decir, que casi estamos deseando que Harry se encuentre con él para que le dé su merecido. Pues bien, sí que se encuentran, pero no para que le dé su merecido, precisamente. Porque cuando Harry lo encuentra durante la batalla de Hogwarts, Snape agoniza porque acaba de matarlo Lord Voldemort y apenas si tiene unos segundos para pasarle unos recuerdos en forma de gas para que Harry sepa, para que el lector conozca su historia. Y entonces muere. Cuando hubo llenado la botella hasta arriba con los recuerdos de Snape, lo miró como si no le quedara ni una gota de sangre en las venas y aflojó la mano con la que le agarraba la túnica. «Mírame», susurró. Los ojos verdes buscaron los negros, pero un segundo más tarde algo se extinguió en las profundidades de los de Snape, dejándolos clavados, inexpresivos y vacíos. La mano que sujetaba a Harry cayó al suelo con un ruido sordo y Snape se quedó inmóvil. Muerto Snape, Harry introduce en el pensadero de Dumbledore los recuerdos del director de pociones y se sumerge en su fascinante historia. Lo primero que nos sorprende es que Snape admiraba a Lily Evans, la madre de Harry. Desde bien pronto, desde antes de ir al colegio, eran amigos y Snape se sentía ya atraído por ella, a pesar de ser una sangre sucia. El Snape niño era un muchacho ridículo, atormentado por las riñas entre sus padres, un niño que deseaba huir a Hogwarts para escapar de la red familiar y poder demostrar su talento. Esto, como veis, es un tópico de Harry Potter, ¿no? De toda la saga de libros. Pero bueno, sigue la historia y vemos como Lily y Snape son amigos a pesar de que ella está en Gryffindor y él en Slytherin, a pesar de que los merodeadores y Snape ya se odian, y a pesar de que Snape coquetea desde muy joven, ya en esa época, con las artes oscuras, con unirse a los mortífagos y a Lord Voldemort. Pero a pesar de todo eso, Lily y Snape siguen siendo amigos. El punto de inflexión es cuando el muchacho, sin querer, porque está siendo atacado por James y Sirius Black, pierde los nervios y llama sangre sucia a Lily. Ahí muere su amistad, pero no el amor que Snape tiene por ella. Continúa pasando el tiempo, ya han salido del colegio y Voldemort está en el apogeo de su primer poder. Snape escucha a hurtadillas parcialmente la profecía que destinará que Harry es el enemigo, el que derrotará a Lord Voldemort,
pero como el profesor, bueno, también es profesor de pociones, pero como Snape no sabe bien a quién va referida, va y le sopla la profecía al señor tenebroso. Y ahí es cuando cambia de bando, si se puede decir de ese modo, pues su bando siempre fue Lily Evans, ahora Lily Potter de casada. Ahí es cuando Snape se rinde a Dumbledore y promete trabajar para él a cambio de que el director del colegio proteja a los Potter. Como ya hemos comentado, Dumbledore es falible y no consigue su objetivo. Voldemort acaba con la vida de los padres de Harry justo antes de que la maldición encaminada a matar al bebé rebote y lo deje como un ser semivivo, y Snape se derrumba. Su amor, Lily, está muerta. Dumbledore le conmina a defender a su hijo, a Harry, a mantenerlo con vida. Es lo único que queda de ella, le dice, y por lo que ella murió. Tiene los ojos de su madre, le dice. Y Snape lo hace, porque siempre amó y amará a Lily Evans, y por eso siempre ha defendido, muy en el fondo de verdad, a Harry Potter, a pesar de que se lo hace pasar también un poco mal. Huelga decir que Snape está confabulado con Dumbledore cuando le mata y que siempre ha obedecido sus órdenes, siempre. De entre esa historia hay un diálogo que merece la pena leer. Dice Snape: he espiado por usted, he mentido por usted, he puesto mi vida en peligro por usted. Se suponía que todo lo hacía para proteger al hijo de Lily Potter. ¿Y ahora me dice que lo ha criado como quien cría a un cerdo para llevarlo al matadero? Me emocionas, Severus, repuso Dumbledore con seriedad. ¿No será que has acabado sintiendo cariño por ese chico? ¿Por él?, se escandalizó Snape. ¡Expecto patronum! Del extremo de su varita salió la cierva plateada. Se posó en el suelo del despacho, dio un brinco y saltó por la ventana. Dumbledore la vio alejarse volando, y cuando el resplandor plateado se perdió de vista, se volvió hacia Snape y, con lágrimas en los ojos, le preguntó: ¿después de tanto tiempo? Siempre, dijo Snape. Interesante historia la de Snape, que lleva a la reflexión, ¿no creéis? Es obvio que su amor por Lily Evans no justifica sus acciones como profesor odioso y maltratador. No voy a entrar a ese debate, que es el que caldea Internet. Obviamente, Snape no es bueno, no actúa bien y no es un ejemplo a seguir. Realiza acciones terribles que no están justificadas por sus sufrimientos pasados ni por su supuesto amor. Punto final a este debate. Ya he dicho en ocasiones durante estos programas que gran parte de la magia de Harry Potter está en sus personajes y en que sus personajes son profundamente grises moralmente, y Snape es quizá el más gris de todos, ¿no? Por un lado tiene cosas espléndidas y por otro lado tiene cosas demoníacas. Ahora vamos a pensar un poco en lo interesante de su figura y en lo que aporta a la historia, en su amor incombustible y nunca correspondido hacia la madre de Harry Potter. Uno de los grandes temas de la saga, como ya hemos dicho muchas veces, es el amor y su capacidad mágica. El amor entendido desde todos los puntos de vista, de una madre a su hijo, entre amigos y desde luego el amor romántico de pareja. Pasamos los 7 libros pendientes de ver cuándo diablos Ron y Hermione se besarán, y vemos que Harry solo es plenamente feliz cuando consigue encontrar su amor hacia Ginny. Y bueno, luego incidiremos más sobre algunos de estos puntos, pero ahora toca ver el amor que representa Snape, que es el amor romántico no correspondido, el amor víctima de la tragedia y que a pesar de todo, pues se mantiene a lo largo del tiempo, ¿no? Se mantiene siempre. Snape ama a Lily y siempre la amará, así viva 100 años, a pesar de que ella no le corresponde, a pesar de que ella se casa con el despreciable Potter, que se pasó toda su andadura del colegio embrujando a Snape, a pesar de que ella muere y se desvanece del mundo. Da igual, todo esto da igual porque Snape ha tomado la decisión de amarla y así lo hará siempre, y así hace. No se dice esto justo que acabo de decir yo, ¿no? Esto de que Snape ha tomado la decisión de... pero así lo interpreto yo, porque el amor es también, sobre todo, tomar esa decisión, tomar la decisión de amar.
Muchas veces vemos que en nuestra sociedad, en las típicas pelis americanas y en libros, canciones amorosas y bueno, todo esto pues prima la idea de caer enamorado, que es algo que te sobreviene y que no está a tu alcance decidir. De enamorarte de golpe y sin querer y que no lo puedes controlar. Y bueno, en parte seguro que es así, desde luego, en algunos aspectos, pero en el amor, que el amor es múltiple y cada cual lo vive a su manera, también hay un componente fuerte, innegable, de voluntad, de querer. Y este elemento de voluntad es precisamente el pegamento que hace que las parejas se vinculen entre sí por los siglos de los siglos. El matrimonio tradicional y todo eso. Es bonito que Snape muestre ese sentimiento incluso en un amor no correspondido y en un amor pues bueno, tan traumático como el que sufre. Pero el otro asunto que surge en mi cabeza a raíz de leer esta fascinante historia de amor entre Snape y Lily es acerca de los límites del amor, si es que existe tal cosa. Está bien que Snape quiera a Lily a pesar de que ella se casa con otro y tenga un niño y en definitiva pues construya su vida manteniendo al margen a Snape, o Snape tendría que haber pasado página, haberla olvidado y seguido con su vida tranquilamente, quizá buscando alguna mortífaga que le amara. No lo sé, la verdad. A mí estos temas siempre me generan muchas dudas y yo creo que el amor es bueno y amar también, aunque a veces pues no es práctico, es doloroso, genera sufrimiento y bueno, desde luego no creo que haya que amar todo el rato. Es decir, sí, Snape ama a Lily siempre y jura defender a su hijo, pero siempre no significa todo el rato, a veces se le olvida y por eso le mete esas pullas a Potter, no sé, yo lo veo de esa manera. Es interesante esta reflexión en cualquier modo y que vosotros tengáis vuestras propias ideas, desde luego. Yo no creo que pueda cerrar este debate de modo alguno porque bien de dudas tengo al respecto. Pero vosotros, ¿qué pensáis? En la saga hay otra pareja que muestra algo parecido, curiosamente también en el bando de los malos, y es el evidente enamoramiento de Bellatrix Lestrange hacia Lord Voldemort. Un enamoramiento que no impide que Bellatrix, de soltera Black, se case con Rodolphus Lestrange, otro mortífago de inmaculada familia de sangre limpia. En cierto modo, y esto sí que es algo más reprochable, ¿no? Amar a alguien, pero como no puedes estar con él, en este caso porque Voldemort no conoce el amor, construir tu vida, pero por otro lado, pero siempre mirando y venerando a tu objeto amoroso, aunque te has casado con otro. No sé, esto es un poco más del perro del hortelano, ¿no? Que ni come ni deja comer. Pobre Rodolphus, pobre Snape y desde luego pobre yo, que me meto a analizar estas emociones tan profundas en un tema que me viene totalmente grande. Así que proseguimos con el programa. Temas y valores de la obra. A nadie que haya llegado hasta aquí se le oculta el hecho de que Harry Potter es una persona sumamente desgraciada. Bien, es verdad que en parte provocado por él mismo y sus ganas de explorar e investigarlo todo, lo que le lleva a meterse en varios berenjenales a lo largo de los 7 libros. Pero bueno, fundamentalmente esta vida cargada de dificultades y tragedias se debe a la inquina que Lord Voldemort le tiene por haber matado a sus padres y por haberle metido en todos sus malévolos planes para recuperar el poder absoluto. Harry es un adolescente desgraciado, y en parte todos los adolescentes del mundo lo son, ¿no? Porque cuando uno no es ni niño ni adulto y cuando parece que nada está pensado para ti, pues al final todo el mundo acaba generando esa insatisfacción, esa experiencia de rebeldía tan propia de la juventud. Quizá por eso se empatiza tan fácilmente con Potter, Hermione y Ron. A lo que yo iba era mencionar el hecho de que en este libro los protagonistas del Trío de Oro buscan consuelo en el amor, amores adolescentes que andando el tiempo acabarán cuajando en sendos matrimonios e hijos. Por un lado tenemos a Hermione y Ron, que llevan prácticamente todos los libros tonteando entre ellos con momentos estelares como el baile de Navidad del 4º año o las locuras de Hermione en el 6º para tratar de poner celoso a Ron cuando éste andaba con Lavender Brown. Por fin, en este último tomo, Ron parece decidido a camelarla y hasta usa un libro para aprender trucos que consigan engatusarla.
Merece la pena leer un párrafo donde Ron habla a Harry de este libro precisamente y bueno, de hecho se lo regala a su amigo por su cumpleaños, como regalo de cumpleaños, para que a él también le vaya bien con las mujeres. Dice así el fragmento: Anda, toma tu regalo, ábrelo aquí arriba para que no lo vea mi madre. ¿Es un libro?, se extrañó Harry al coger el paquete rectangular. Un cambio con respecto a la tradición, ¿no? No es un libro como otro cualquiera, es una joya. 12 formas infalibles de hechizar a una bruja. Explica todo lo que hay que saber sobre las chicas. Si lo hubiera tenido el año pasado, habría sabido cómo librarme de Lavander y qué hacer para... Bueno, a mí me lo regalaron Freddy George y he aprendido mucho con él. Te sorprenderá, ya lo verás. Y no todos los trucos son a base de varita mágica. No todos los trucos son a base de varita mágica. Estaba la Rowling dicharachera y picantona cuando escribió este libro, porque bueno, no es la única referencia al miembro viril que hace con una varita, ¿no? Esa metáfora. Hacen gracia a estas sutiles comparaciones que quizá los críos no interpreten cuando lo leen, pero bueno, que ya de adulto uno no deja de adivinar su significado real. Otro fragmento similar en este aspecto es cuando Rowling nos está contando la fábula de los tres hermanos y concretamente la existencia o no de la varita de Sauco como varita invencible, y pone en boca de Hermione lo siguiente: veréis, aparecen bajo diferentes nombres a través de los siglos, como por ejemplo la vara letal, la varita del destino, generalmente en manos de algún mago tenebroso que alardea de ellas. El profesor Vince mencionó algunas, pero son tonterías. Las varitas mágicas solo son poderosas si lo son los magos que las utilizan, pero a algunos les gusta jactarse de que la suya es la más grande y la mejor. Dejando de lado estas curiosas referencias, iba a hablar del por fin triunfante amor de Ron y Hermione. No será fácil para ellos gestar la relación, pues cuando Ron los abandona, Hermione le odia y estará semanas llorando, y cuando vuelve, pues bueno, trata de atacarlo y si no es por Harry seguro que le mata o le hace algo malo, de hecho. Es curioso cómo Harry lo perdona casi inmediatamente cuando vuelve y sin embargo Hermione no. Pero bueno, lo importante es que al final el amor triunfa gracias a la bondad de Ron y a su buen corazón que conquistan a Hermione. Otra cosa diferente es Harry y su amor por Ginny. ¿Por qué es diferente? Bueno, pues Harry se ha pasado todos los libros metidos en problemas, sufriendo y bueno, como digo, tiene una vida un poco peculiar, ¿no? Complicada. Al final del sexto libro vive sin embargo un oasis de felicidad y normalidad junto a la joven Weasley, que además es quizá el personaje femenino más fuerte, rivalizando a veces con la propia Hermione. Pues bien, esos momentos de felicidad, escasos para Harry, pero por lo mismo muy valiosos, serán muy importantes en este libro, porque ante las dificultades y peligros que vivirá en la búsqueda de los Horrocrux, pues serán su soporte, un cachito de normalidad en una vida agitada. Al principio del libro, Harry lo describe así: Ginny volvió la cabeza sonriente, le guiñó un ojo a Harry y volvió a mirar al frente. Él se sintió transportado hasta aquellas tardes vividas con Ginny en rincones solitarios de los jardines del colegio que se le antojaban muy lejanas. Siempre le habían parecido demasiado maravillosas para ser ciertas, como si hubiera estado robándole horas de una felicidad insólita a la vida de una persona normal, una persona sin una cicatriz en forma de rayo en la frente. También recuerda un poco este amor a distancia y en suspenso al soldado que va a la guerra, que quiere sobrevivir para poder volver a ver a su familia y que lucha para defenderla. Muy encomiable. De hecho, cuando Ron marcha y abandona a Harry y Hermione, porque Ron, a pesar de su profunda amistad con Harry, pues vuelve a sentir celos y envidia y acaba abandonándolos, pues Harry recorre con la mirada el mapa del merodeador, ojeando a ver si aparece Ron por Hogwarts. Sin embargo, lo que acaba sucediendo es lo que leo. Pasaron varios días sin hablar de Ron. Harry estaba decidido a no volver a mencionar su nombre jamás, y Hermione parecía saber que era inútil sacar el tema a colación, aunque a veces por la noche, cuando ella creía que él dormía, Harry la oía llorar. Entretanto, él examinaba de vez en cuando el mapa del merodeador a la luz de la varita
esperando el momento en que el puntito de Ron apareciera en los pasillos de Hogwarts, lo cual demostraría que había vuelto al acogedor castillo protegido por su estatus de sangre limpia. Sin embargo, Ron no salía en el mapa. Pasado un tiempo, Harry solo lo observaba para ver el nombre de Ginny en el dormitorio de las chicas, preguntándose si la intensidad con la que contemplaba podría infiltrarse en el sueño de la joven y hacerle saber que él la recordaba. Lo dicho, un soldado que se aferra a cualquier recuerdo de una vida feliz, de una vida tranquila, una vida en la que recordar momentos como el del último beso de despedida antes de marchar a la guerra. Harry se aventuró a mirarla. No estaba llorando. Esa era una de las cosas que más le maravillaban de Ginny, que casi nunca lloraba. Él suponía que tener 6 hermanos varones la había curtido. Ginny se le acercó un poco. Y entonces pensé que me gustaría regalarte algo que te ayudara a acordarte de mí, por si conoces a alguna chica vela cuando estés por ahí haciendo eso que tienes que hacer. Sospecho que ahí fuera no voy a tener muchas ocasiones de ligar, la verdad. Eso era lo que necesitaba oír, susurró ella, y de pronto lo besó, como nunca hasta entonces. Harry le devolvió el beso y sintió una felicidad que no podía compararse con nada, un bienestar mucho mayor que el producido por el whisky de fuego. Sintió que Ginny era lo único real que había en el mundo. Ginny, su contacto, una mano en su espalda y la otra en su largo y fragante cabello. Así que es el amor, como siempre dice Dumbledore, el soporte para los 3 amigos en esta vibrante aventura final en busca de los pedazos de alma de Voldemort. Otro tema fundamental que se trata en el libro es el de la confianza, en mantenerla y en tener esperanzas para poder seguir adelante. La primera parte de la novela, los muchachos se encuentran perdidos, no saben cómo buscar más Horrocruxes, el que consiguen recuperar el guardapelo de Slytherin pues no saben cómo destruirlo. Dumbledore no les ha dado más indicaciones y además, como hemos comentado, la propia figura de Dumbledore está en entredicho. Las dudas y los resentimientos surgen, especialmente en Ron, claro. Mal alimentados, sucios, viviendo en una tienda de campaña, con los lujos del mundo mágico, sí, pero al fin y al cabo aislados del resto de las personas. Su fuerza de voluntad es que se pondrá a prueba. La lluvia seguía martilleando la tienda. Hermione fue presa del llanto, y la emoción de unos minutos atrás se desvaneció por completo, como unos fuegos artificiales que tras su fugaz estallido lo hubieran dejado todo oscuro, húmedo y frío. No sabían dónde se hallaba la espada de Gryffindor, y ellos eran 3 adolescentes refugiados en una tienda de campaña cuyo único objetivo era no morir todavía. Sin embargo, una vez más, Harry confía en su instinto y poco a poco va desentrañando el enigma, no gracias a la inteligencia y conocimiento de Hermione, ni siquiera gracias a las pistas de Dumbledore, sino gracias a la intuición y confianza que el propio Harry tiene en lo que tiene que hacer. De hecho, el punto de inflexión es cuando decide creer en Dumbledore, olvidarse de sus dudas, olvidarse de lo que ha descubierto de su infancia y seguir adelante con su misión. Se muestra a partir de entonces resuelto y decidido, y desde entonces todo sucede a una velocidad de vértigo, ¿no? Descubren otro Horrocrux que está en Gringotts, el banco, lo logran asaltar, identifican las 3 reliquias de la muerte, pero decide dejarle la varita invencible a Voldemort y organiza el motín y revuelta en Hogwarts que acabará dando lugar a la batalla final. Como no podía ser de otra forma, justo antes de volver a Hogwarts, Harry conoce a Aberforth, el hermano de Albus Dumbledore y que ha estado ayudándole durante todo el libro. Aberforth es un descreído, no le cae demasiado bien su hermano y tras aquel funesto día en que su hermanita pequeña murió víctima del primer duelo entre Dumbledore y Grindelwald, pues menos todavía, ¿no? Además cree que Albus es pretencioso, manipulador y que siempre lo ha sido. Y esto le dice a Harry: mi hermano, Albus, quería muchas cosas, pero resulta que la gente tendía a salir perjudicada cuando él llevaba a la práctica sus grandiosos planes. Aléjate del colegio, Potter, y si puedes, sal del país. Olvídate de mi hermano y sus astutos planes.
Él se ha ido a donde ya nada de esto puede hacerle daño, y tú no le debes nada. Pero Harry, como digo, no lo ve así. Él es leal a Dumbledore, ha decidido creer en él, tiene una misión y quiere acabar con Voldemort cueste lo que cueste. Harry ya es plenamente un héroe que está listo para la batalla final. Finalmente, y no lo he dejado para el último por casualidad, tenemos el gran tema de la saga y que desde luego en este libro cobra especial protagonismo. Es sin duda el tema de la muerte, de cómo afrontar el final. Harry se salvó de la muerte siendo bebé, pero no así sus padres. La melancolía y la tristeza que esto le supone están presentes en toda la saga. El primer libro, cuando les ve reflejados en el espejo de Oesed, que lo muestra lo que uno más quiere, o en el tercer libro, cuando la historia de su padre pues le llega al corazón, ¿no? De su padre y sus amigos. Y desde luego lo está en este séptimo y último libro, porque en uno de los pasajes Harry va a su pueblo natal, a Godric's Hollow, en busca de alguna pista, algo que le ayude en su búsqueda de los Horrocrux, pero en el fondo lo que más ansía es volver a sus orígenes, ver su casa de cuando era niño y visitar la tumba de sus padres. El último enemigo que será derrotado es la muerte, leyó en la lápida. Aquellas vanas palabras no camuflaban el hecho de que sus restos mortales yacieran bajo la nieve y la piedra, indiferentes, ignorantes de lo que sucedía en el mundo, y las lágrimas le brotaron incapaz de impedirlo, ardientes primero y luego resbalándole heladas por las mejillas. Pero ¿qué sentido tenía enjugárselas o fingir que no lloraba? Las dejó resbalar, pues, por las mejillas, y apretó los labios con la vista fija en la gruesa capa de nieve que le impedía ver el sitio donde reposaban los restos de Lily y James, reducidos a polvo y hueso, sin saber o sin importarles que su hijo estuviera allí, ni que su corazón siguiera latiendo, ni que viviera gracias a su sacrificio, aunque en ese momento casi habría preferido estar durmiendo bajo la nieve con ellos. Una melancolía que también experimentó el Dumbledore adulto. Su gran error, de hecho, fue utilizar la piedra de la resurrección, una de las reliquias de la muerte, pero también un Horrocrux encantado por Voldemort, y ahí es cuando el anciano mago contraerá la maldición que acabará matándolo, ¿no? Al final lo desemboca con que le mate a Snape, pero ya estaba herido de muerte antes. Porque la muerte es complicada, es difícil asumir que la vida tiene su tiempo y que cuando éste acabe, pues vendrá la larga oscuridad. La muerte lleva atormentando a los humanos desde que estos lo son. Algunos, como Voldemort, tratan de combatirla y de odiarla y de vencerla. Otros lo aparcan en un rinconcito de su mente para no pensar en ella. En fin, en un momento dado se cuenta la fábula de los 3 hermanos Peverell que se encontraron con la muerte y ésta les tentó con 3 maravillosos regalos. El mayor pidió la varita más poderosa del mundo y pronto lo mataron para arrebatársela. El mediano pidió las piedras de la resurrección para volver a la vida a su joven mujer muerta, pero solo volvió el recuerdo de ella, una sombra, y esa sombra lo atormentó tanto que no podía estar con ella de nuevo y al final el segundo hermano Peverell se suicidó. El hermano menor fue el más listo de los 3. Pidió a la muerte una capa invisible que lo ocultase de la muerte por siempre, para poder protegerse y proteger a su familia de su mirada. La muerte le dio la capa, y no fue hasta mucho después que el tercer hermano se la quitó para cedérsela a su hijo y así irse a reunir con la muerte, como si fuera una amiga. Harry finalmente consigue coleccionar las 3 reliquias, aunque será al final del todo, cuando ya ha acabado con Voldemort y cuando habla con Dumbledore en el limbo, ¿no? Que es King's Cross, o así lo describe Rowling. El anciano profesor ya muerto le dice lo siguiente: me daba miedo que tu acalorada mente dominara tu buen corazón y que si se te presentaba abiertamente los hechos acerca de esos tentadores objetos, te apoderaras de las reliquias como hice yo, en el momento equivocado y por las razones equivocadas. Si llegabas a conseguirlas, yo quería que las poseyeras sin peligro. Así que ahora eres el verdadero señor de la muerte, porque el verdadero señor de la muerte no pretende huir de ella,
sino que acepta que debe morir y entiende que en la vida hay cosas mucho peores que la muerte. Hay unos pasajes en el libro de extremada tensión psicológica para el protagonista, justo antes de esto que acabo de leer. En la historia de recuerdos que Snape le deja, donde Harry conoce la historia de amor del profesor de pociones por su madre y demás, también ve como Dumbledore asegura que Harry, debe morir. Debe morir porque una parte del alma de Voldemort está en él, y por ello, hasta que el propio Harry no muera, hasta que Voldemort no le mate, Voldemort no será invulnerable. Bueno, es un poco lioso todo, pero el caso es que Harry debe ir al matadero a que Voldemort le mate. Tendido en el suelo, con ese fúnebre tambor golpeando en su interior, sintió que lo invadía el pánico. ¿Dolería morir? Más de una vez había creído que llegaba su hora, aunque en el último momento se había salvado, pero nunca se había detenido a pensar de verdad en el hecho en sí, porque sus ganas de vivir siempre habían superado su miedo a la muerte. Sin embargo, en ese momento ni siquiera se planteó escapar o burlar a Voldemort. Sabía que todo había terminado, y la única verdad que quedaba era el hecho en sí, morir. Ojalá hubiera muerto aquella noche de verano en que salió del número 4 de Private Drive por última vez, la noche en que lo salvó la noble varita de pluma de Fénix. Ojalá hubiera muerto tan repentinamente como Hedwig, sin enterarse de nada, o lanzándose delante de una varita para salvar a algún ser querido. Cómo envidiaba a sus padres por su manera de morir. Pero el paseo a sangre fría hasta su propia destrucción iba a requerir otro tipo de valor. Yo a veces también me lo planteo, ¿no? Claro, ¿dolerá morir? En realidad lo más preocupante no es tanto eso, sino el hecho de qué hay después. La nada más absoluta, una segunda vida, como afirman algunos creyentes. El propio hecho en sí de estar muriendo y saber que el tiempo que te queda es mínimo, esa aprensión, ese sentimiento de desastre debe de ser pues imposible de aguantar. Como Harry dice, requiere un tipo de valor diferente el ir a buscar la muerte. Y como poco después comenta cuando va al bosque ya al encuentro del malvado Voldemort para que lo mate, un enjambre de dementores se deslizaba entre los árboles. Harry sintió propagarse su frío y dudó que lograra combatirlo. No le quedaban fuerzas para hacer aparecer un Patronus ni controlaba ya sus temblores. Al fin y al cabo, morir no era tan fácil. Cada inspiración que daba, el olor a hierba, la fresa brisa en la cara, todo adquiría un gran valor, y pensar que la gente disponía de años y años de vida, tiempo de sobra, tanto que a veces hasta resultaba una carga, y él, en cambio, se aferraba a cada segundo que transcurría. No se sentía capaz de continuar, pero sabía que debía hacerlo. Aquel largo juego había terminado, habían atrapado a la Snitch, había llegado el momento de descender. Desde luego son estos los momentos de más tensión del libro. Acompañamos a Harry Potter a su supuesto final y claro, la primera vez que lo lees no sabes bien qué va a pasar. Muere, pues, a manos de Voldemort, pero no muere del todo, sino que va a un sitio intermedio, una estación intermedia entre la vida y la muerte, como una amplia catedral blanquecina, o como King's Cross, que es la estación de ferrocarriles de Londres, donde uno coge un tren u otro. Es allí que Harry se reencuentra con Dumbledore, que lo felicita. Harry, en verdad no ha muerto, solo lo ha hecho la parte del alma de Voldemort que estaba alojada en su interior. Y es en esta estación intermedia que Dumbledore y Harry tienen una interesante reflexión donde tratan todos los temas pendientes y un diálogo sublime final. Un diálogo que pone la guinda sobre la opinión de Rowling sobre la muerte y la vida, que acaba con esta frase: no te den lástima los muertos, Harry, sino más bien los vivos, y sobre todo los que viven sin amor. Reflexión final. ¿Por qué lo leí? Recomendación y lo que menos me ha gustado. ¿Qué es lo que menos me ha gustado de este libro y de la saga en general? Bueno, yo creo que Rowling no es una creadora de mundos ni de historias demasiado preciosista.
hay cosas en el mundo de Harry Potter que no casan, que no tienen sentido en fechas y acontecimientos triviales del todo, pero bueno, que cuando uno lo lee con amplitud, pues uno dice, es que esto no casa, aquí se ha equivocado. Y bueno, tampoco en la construcción de la historia en sí, porque por ejemplo en las Reliquias de la Muerte hay un recurso constante del Deus Ex Machina, ¿no? De cosas y circunstancias que vienen a resolver problemas a que se enfrentan los protagonistas para que la historia siga avanzando, pero que bueno, que son totalmente ajenos a la narración anterior, ¿no? Un poco pues eso de descubrir que el Horrocrux está en casa en Gringotts, en el banco mágico, porque lo dice Bellatrix, que ni siquiera lo llego a decir, bueno, pues es un poco artificial, ¿no? Bueno, las constantes cosas que bueno, por ejemplo, el duelo final entre Voldemort y Harry, que es absolutamente demencial, ¿no? Se trastoca porque hay un debate pseudo psicológico, poco creíble sobre quién es el propietario de la varita de Sauco, que en fin, bueno, está ahí y es quizá lo que hace que no sea una saga de absoluto 10. Pero bueno, yo creo que es un mal menor porque los personajes y los valores que presenta son absolutamente muy increíbles, muy buenos. Y por eso mismo, desde luego que recomiendo leer. No, como no vas a leer el séptimo libro de Harry Potter si has leído los anteriores, y claro que recomiendo leer la saga al completo porque es una maravilla de la literatura juvenil y de la literatura fantástica. De hecho creo que es inigualable y estamos muy lejos de ver el éxito de Harry Potter en otra saga de libros, ¿no? ¿A qué se parece o qué leer después de Harry Potter? Ya comenté en el anterior programa y en algún otro que el libro más parecido que yo he leído a Harry Potter es El nombre del viento, de Patrick Rothfuss. Es el primer libro de una trilogía todavía inconclusa, puesto que el tercer y último volumen se ha dilatado en su publicación durante años. Aún así, la recomiendo con fervor, tanto el primero como el segundo de los que sí están publicados, ¿no? El nombre del viento y El temor de un hombre sabio. Dedicaré lo poquito que queda del programa a comentar un par de menciones de Harry Potter que he encontrado recientemente en ensayos que he leído. De hecho, son libros que son tan recientes, que he leído tan recientemente, que podéis encontrar sus respectivos programas en Bracken Books en esta misma temporada. La primera vez que me encontré este año con Harry Potter y su historia a modo de reflexión en un libro fue en Frágil, de Brené Brown. En ese ensayo la autora nos enseña su visión de la vida, que es necesario echarse al ruedo y atreverse a hacer cosas, que hay que confiar en nuestra vulnerabilidad y no buscar la perfección absoluta. Como veis, son mensajes muy potterianos, por decirlo de algún modo. Dice concretamente la autora: el poder alegórico de Harry Potter se presta a poder hablar de todo, desde la lucha entre la luz y la oscuridad hasta el periplo del héroe y de por qué la vulnerabilidad y el amor son los verdaderos estandartes del valor. Después de pasar tanto tiempo intentando describir y definir emociones y experiencias innominadas, Harry Potter es una gran fuente de personajes, monstruos e imágenes para usar en mis enseñanzas. Por eso siempre le estaré agradecida. Pero no es esta la única referencia que he encontrado recientemente al mundo de Harry Potter en un ensayo. Hace un par de programas hablé de un título llamado Tres mujeres, donde la autora hace un ensayo periodístico acerca de la vida sentimental y el deseo sexual de tres mujeres. Quizá en la que más se centra es en Maggie, una joven que en el instituto se enamoró de su profesor, el cual abusó de ella y de su confianza, y luego la despreció, dejando en Maggie pues una fuerte tortura psicológica. Lo primero curioso es que Maggie utilizó para ligar con este profesor una copia de Crepúsculo, la saga de ficción más popular que siguió a Harry Potter. En ella, Bella se enamora de un vampiro que la quiere matar, y la muchacha Maggie usaba esta metáfora para ligar con el profesor, ¿no? Y se pasaban notitas entre el libro. Pero bueno, lo verdaderamente curioso es que en un momento dado, cuando al fin la chica Maggie se ha liberado de la carga mental que este abuso supuso para ella, decide ir a tatuarse algo y no escoge Crepúsculo ni ninguna frase del libro, sino que bueno, leo de este Tres mujeres. Sam y Maggie van a ver a su amiga Addison, que es tatuadora. Aaron no ha respondido al último correo electrónico. Addison no conoce la historia y le pregunta a qué viene el tatuaje que ha elegido Maggie. La frase "me abro al cierre" con la O en la forma de una snitch dorada de los libros de Harry Potter.
A Maggie no solo le gustan los libros. Una noche durmió en una tienda de campaña a la intemperie para comprar las entradas de la quinta película. Sammy y ella tuvieron que acudir al baño de una cafetería para calentarse las manos bajo el grifo de agua caliente. Cuando una historia te llega tan adentro que desearías que los personajes fueran tu familia, no es solo una ficción. Con Crepúsculo era diferente, no tenía nada que ver con la familia, sino con el hecho de sentirse como si la hubieran mordido. Esta frase yo creo que define a la perfección Harry Potter, ¿no? Cuando una historia te llega tan adentro que desearías que los personajes fueran tu familia, no es solo una ficción. Así que bueno, creo que es el sentir, ¿no? El reflejo del sentir colectivo de toda una generación que creció con los libros de Harry Potter, ¿no? Gente nacida entre 1987 y 1994 aproximadamente, más o menos. Esta gente que iba leyendo los libros según iba saliendo y que iba creciendo con las aventuras del joven mago en una historia que nos acompañó y que a los que la leímos por aquel entonces nunca nos soltó. Sirva como homenaje a tan tremenda saga estos programas que he querido dedicar y que he hecho 7, ¿no? Uno para cada libro. Y esto es todo por hoy, amigos. Espero hayáis disfrutado del programa y esta primera parte de la temporada de Bracken Books. Ahora llega agosto y la verdad es que durante este mes me voy a tomar un merecido descanso, pero bueno, volveremos en septiembre con nuevos libros y nuevas sorpresas. Quedo a la espera de vuestros comentarios, como siempre. Dadle a like y suscribiros tanto en iVoox como en YouTube, porque ayuda mucho saber que hay alguien ahí al otro lado de internet. Espero que tengáis un buen verano y desde luego extremad la precaución porque el virus sigue suelto. Que paséis un buen día.